Sean bienvenidos amigos una vez más aquí a su canal Comentarios Prácticos. En este video vamos a estar subrayando paso a paso los comentarios del estudio número 46 titulado Jehová nos ayuda a aguantar con alegría. El texto temático es Isaías 30:18 que dice: Jehová espera pacientemente para mostrarles favor y se levantará para mostrarles misericordia. Tenemos ahora párrafos 1 y 2 y la pregunta A que dice: ¿qué veremos en este artículo? Aquí está la respuesta. En este artículo veremos cómo Jehová puede ayudarnos a aguantar los problemas y a servirle con alegría, y qué tenemos que hacer para aprovechar al máximo su ayuda. Y también responderemos la pregunta: ¿de verdad desea Jehová ayudarnos? Vamos ahora a la parte B que dice: ¿qué muestra que Jehová desea ayudarnos? Tenemos aquí la respuesta en Hebreos 13:6. En la Biblia dice que Dios quiere ayudarnos, que Él se interesa por nosotros, que Él está dispuesto a ayudarnos. El texto de Hebreos 13:6 dice: Él es como un ayudante. Y es interesante que algunos diccionarios bíblicos vierten esta palabra, la explican como una persona que corre en auxilio de alguien que pide ayuda. Así que imaginamos a alguien en una carrera que sufre alguna necesidad y necesita ayuda. Existe personal de emergencia para brindarle auxilio con la mayor urgencia posible. Así que esa es la descripción que muestra que Dios no solo nos está viendo, sino que Él también está dispuesto a ayudarnos, desea hacerlo. Y es interesante lo que dice al final. Teniendo en cuenta esto, dice: podemos aguantar las pruebas sin dejar de ser felices. Vamos ahora al párrafo 3. Tenemos la pregunta que dice de la siguiente manera: ¿de qué tres maneras nos ayuda Jehová a aguantar? Bueno, aquí tenemos, basándonos en lo que dice el libro de Isaías, vamos a estar viendo aquí el capítulo 30 del libro de Isaías. Tenemos 3 puntos. Ahí dice que Jehová escucha con atención y responde nuestras oraciones, sería el primero. Segundo, Jehová nos guía. Tercero, Jehová nos bendice ahora y en el futuro. Esos son los 3 puntos que vamos a resaltar. Vamos ahora al primero. Jehová nos escucha. Párrafo 4, parte A. ¿Qué dijo Jehová sobre los judíos del tiempo de Isaías y qué permitió que les ocurriera? Bueno, Jehová llamó a algunos de ellos hijos tercos, dijo que añadían más pecado al pecado, dijo que eran rebeldes y que no querían oír la ley de Jehová. Y bueno, ahí está. Y que por esa mala actitud, por esa falta de arrepentimiento, la predicción era que iban a caerles desgracias terribles encima. Y sabemos que esto ocurrió ya que los babilonios se los llevaron al destierro, pero habían judíos fieles. Isaías tenía un mensaje de esperanza para ellos de que les iba a dar su favor. Por eso vamos a la parte B. ¿Qué esperanza le dio Jehová a los judíos fieles? Bueno, tenemos esto en Isaías 30, 18 y 19. Podemos ver estas palabras que ahí claramente dice una profecía. Jehová espera pacientemente para mostrarles favor y se levantará para mostrarles misericordia. Jehová es un Dios de justicia. Felices ustedes, los que esperan con anhelo. Cuando el pueblo viva en Sión, en Jerusalén, tú de seguro no llorarás más. Cuando grites por ayuda, Él sin falta te mostrará favor, te responderá en cuanto te escuche. Estas palabras transmiten una esperanza de una restauración, de un retorno, de un regreso a su tierra y sobre todo de tener el favor de Jehová nuevamente. Así es que esa era la esperanza, que algún día iban a regresar a una restauración y que iban a disfrutar del favor divino nuevamente. Claro, esto no fue inmediato, tuvieron que pasar alrededor de 70 años y cuando volvieron todo estaba abandonado, era como un desierto, pero Jehová les ayudó a restaurar su tierra, su casa y lo más importante, el sistema de adoración.
Párrafo 5. ¿Qué nos garantiza Isaías 30:19? Bueno, en nuestro caso, entendemos que esto, pues, no estamos leyéndolo fuera de contexto, esto aplicó a la nación de Israel, pero aquí encontramos principios valiosos que también nos ayudan a nosotros. Nos garantiza que Jehová escucha con atención nuestras oraciones y que las responde con rapidez. Estas palabras nos recuerdan que Dios no solo está dispuesto a acudir en auxilio, sino que Él desea hacerlo. Vamos ahora a lo que es el párrafo 6. ¿Cómo indican las palabras de Isaías que Jehová escucha las oraciones de cada uno de sus siervos? Es interesante. Notamos algunos de los pronombres que utiliza. Obviamente, esto no se escribió en español, esto se escribió en hebreo, entonces tendría que ser la traducción original, pero al verterlo al español, encontramos algo interesante. Aquí Dios les habla a ellos de ustedes. Está usando el pronombre pal en plural, porque le está hablando a su pueblo en conjunto. Pero él no solo los ve como una lista de números, una lista colectiva, como decir un 30%, unos 6 millones, unos 5 millones, pero no tiene ni idea de quiénes son. Con Jehová no es así. Él también usa el pronombre singular porque él también conoce a sus siervos, aunque sean millones, de manera individual, de manera personal. Ahí está nuevamente el principio, se interesa por cada uno de nosotros. Vamos ahora aquí al párrafo 7. Tenemos la pregunta que dice, ¿cómo muestran Isaías y Jesús la importancia de orar con insistencia? Tenemos aquí la respuesta. Y es interesante que dice aquí en Isaías que no le demos descanso a Jehová. ¿Y esto qué querrá decir? ¿Qué significa? Que no debemos dejar de orar. Nuestras oraciones deben ser tan insistentes que no lo dejemos descansar en un sentido figurado. Así que ahí está. Nuestro Señor Jesucristo en Lucas 11, 8 al 10 y 13 usó comparaciones y el principio era insistir, atrevernos, aunque sea a horas ya cuando todos están dormidos, Dios no duerme, que insistamos, sigamos orando, sigamos pidiendo. Y aquí vemos una imagen. La hermana en la imagen anterior empezó su día temprano, en la mañana, pero ahí la vemos. ¿Qué está haciendo? Está orando. Al mediodía, orando. Cerca, pasadas las 3 de la tarde, sigue orando. Y al terminar su día, cuando su hija ya está durmiendo, vemos que nuestra hermana sigue orando. Debemos ser personas de oración, conectadas con nuestro Creador. Oración personal, individual. Vamos ahora al párrafo 8. Hemos visto el primero, Jehová nos escucha, nos invita a orarle. Ese fue el primer punto que vimos que nos destaca el libro de Isaías. Ahora vamos al siguiente punto que dice, ya lo comentamos, Jehová nos guía. Tenemos el párrafo 8, cómo se cumplieron las palabras de Isaías 30, 20 y 21. Y aquí menciona el texto que iban a tener angustia como si fuera pan, opresión como si fuera agua, pero el gran instructor se iba a manifestar a ellos, frente a ellos, ya que sus propios ojos lo iban a ver y iban a escuchar una voz detrás de sus oídos que les iba a decir, este es el camino, anda en él. Así que estas palabras se cumplieron porque durante año y medio el ejército de Babilonia rodeó la ciudad santa de Jerusalén por un año y medio. Durante ese tiempo los judíos sufrieron tanto que la angustia llegó a ser tan común como el pan y el agua, pero Jehová les prometió que los iba a salvar nuevamente si ellos se arrepentían y cambiaban su manera de actuar. Notamos ahí que se le llama el gran instructor. Él les iba a enseñar a adorarlo como él quería que lo hicieran. Y evidentemente esto se cumplió cuando
fueron, re- cuando ellos regresaron a su tierra, Jerusalén, Israel, y Él los guió para que fueran restaurando la adoración de manera gradual. Esto también tiene un cumplimiento en tiempos modernos. Párrafo 9. ¿Cuál es una manera en la que Jehová nos guía en la actualidad? Bueno, aquí dice, solo en contexto, verás a tu gran instructor con tus propios ojos. Eso transmite la idea de que el instructor está frente a sus estudiantes, delante de sus estudiantes. Y esto se cumple hoy ya que mediante la organización recibimos enseñanzas claras por medio de las reuniones, las asambleas, las publicaciones, el broadcasting, etcétera, etcétera. Este alimento espiritual al tiempo apropiado nos ayuda a aguantar en los momentos difíciles. Tenemos ahora, ya leímos el párrafo 8, ya vimos el 9, ahora vamos al 10. ¿Cómo oímos la voz de Dios detrás de nosotros? Porque en el otro decía frente a ellos, ahora dice detrás de ellos. Bueno, no está hablando que vamos a escuchar voces sobrenaturales del cielo, pero sí que veremos claramente la guía de Jehová, como el maestro que va guiando a sus alumnos detrás de ellos, indicándoles por dónde deben ir. Así que esto lo vemos cuando nosotros oramos y leemos la Biblia. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Ahí extraemos los principios. Fallan las personas que no aplican los principios, pero los principios ahí están. Así que no lo creemos ciegamente, esto lo hemos comprobado, damos fe, porque lo hemos comprobado, lo hemos vivido. Así que cuando leemos la Biblia es como si oyéramos a Jehová hablándonos detrás de nuestros oídos, como dice el texto. Vamos ahora al 11. ¿Qué debemos hacer para aguantar con alegría y por qué? Bueno, aquí dice en el texto de Isaías 30:21, identificar el camino y andar en él. No basta con conocer el camino, no basta con tener el medicamento en la mesa de noche y saber que ahí está. Debemos tomar acción, debemos tomar el medicamento. Así que no basta con saber dónde está el salón del reino, dónde está la verdad, quién es la verdad. No basta con saberlo, hay que andar en el camino estrecho. Hay que seguir a Jesucristo, que Él es la verdad. Hay que congregarnos. No basta con decir, admiro a los testigos de Jehová, los respeto, pero eso no es para mí. Eso es como decir, ahí está la medicina, es la mejor medicina, pero no me la tomo. Así que, eh, y claro, si ya estamos en la organización, tenemos mucho conocimiento, lo único que nos falta entonces es ponerlo en práctica. Y eso lo vemos. Hay muchos hermanos con mucho conocimiento, pero a veces les falta ponerlo en práctica. En cosas como el trato a los demás. Tratar a los demás con dignidad, con respeto, con amor, con consideración. Bueno, ya vimos entonces cómo Jehová nos guía. Jehová nos escucha, Jehová nos guía, y ahora vamos al tercer punto. Jehová nos bendice. Vamos a ver las palabras que están aquí en Isaías 30:23 al 26, ya que ahí está parte de la respuesta. Aquí habla que Él va a dar lluvia para la semilla que siembren, pan para que haya una cosecha abundante, iba a haber prosperidad para ellos en sus siembras, en sus ganados, en sus casas, en sus conquistas, menciona el texto, y que la herida iba a ser vendada, dice, iba a haber una sanación de lo que ellos habían recibido. Mencionemos entonces la pregunta que dice, según Isaías 30:23 al 26, ¿cómo bendeciría Jehová a su pueblo? Bueno, aquí podemos marcar, cuando ellos regresaron del destierro en Babilonia recibieron bendiciones físicas y espirituales. Entonces ahí está, ellos disfrutaron de bendiciones físicas, alimento físico,
prosperidad en sus siembras, en su ganado, etcétera, etcétera. Pero hubo algo también en cuanto a lo que fueron bendecidos, y esto era luz espiritual. De hecho, ahí usa el número 7, y es que no solo fue restaurada la, las cosas físicas, sino también lo más importante, que era la adoración espiritual a Él, el alimento espiritual. Ellos disfrutaron de prosperidad material, pero también prosperidad espiritual. Y esto fue trascendental para ellos, les dio alegría y fuerzas para seguir sirviéndole. Ahora, esto también tiene un cumplimiento en tiempos modernos. Párrafo 13. ¿Cómo se ha cumplido en nuestros días las profecías sobre la restauración de la adoración pura? Bueno, desde 1919 millones de personas se han liberado de Babilonia la Grande, el conjunto de religiones falsas de este mundo, y hemos disfrutado de lo que es un concepto interesante, el paraíso espiritual. Bueno, vamos a hablar más sobre eso. Párrafo 14. ¿Qué es el paraíso espiritual y quiénes viven en él hoy en día? Tenemos aquí la idea importante, es el asterisco, y dice: paraíso espiritual se refiere al ambiente seguro en el que adoramos unidos a Jehová. Recibimos alimento espiritual que no está contaminado con mentiras religiosas falsas. Tenemos el trabajo de la predicación y una estrecha amistad con Dios, y disfrutamos de paz con los hermanos, quienes también nos aman y nos ayudan a aguantar. Entramos a este paraíso cuando empezamos a adorar a Jehová de la manera correcta y nos esforzamos por imitarlo. ¿Quiénes viven en este paraíso? Bueno, ungidos y otras ovejas, todos unidos bajo un solo pastor, Jesucristo. Párrafo 15. ¿Dónde está el paraíso espiritual? Bueno, alguien podría pensar, este está en Betel. No, está en la central mundial, en la sede mundial. Tampoco. Está por todo el mundo. ¿Por qué? Porque como hay siervos de Dios viviendo por todo el mundo, esto se extiende por todo el mundo, sin importar el idioma, la ubicación, el rincón, la clase social, económica, es espiritual. Vamos ahora al 16. Tenemos aquí una pregunta: ¿qué debemos hacer para seguir viendo la belleza del paraíso espiritual? Aquí habla de centrarnos en las cosas bonitas, positivas, de los que viven en él y no en sus imperfecciones. Pero, como hemos dicho en otros videos, recordándoles, imperfección es una cosa, cometer una ilegalidad es otra cosa, un crimen, eso es otra cosa. Y si alguien dice, bueno, lo voy a perdonar, cometió un crimen, pero lo voy a perdonar, ya estaríamos cayendo en un delito, que eso se llama encubrimiento. Entonces, desde un punto de vista de Jehová, yendo a la Biblia, no a lo que dice otra persona, yendo a lo que dicen los principios bíblicos, si alguien comete un crimen, debe pagar ante la autoridad superior que ha sido puesta por Jehová. Ir en contra de esto, encubrir a alguien, eso es ir en contra de los principios bíblicos. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Porque así lo dice la Biblia en Romanos 13, Gálatas 6, y el punto de vista de justicia que Dios ha establecido. Entonces, bueno, algunos lo han confundido a veces, piensan que ver lo positivo, pasar por alto las imperfecciones, es también encubrir a alguien que cometió un crimen, un acto ilegal, una, un acto de abuso grave contra otra persona. Piensan que como somos cristianos también eso hay que perdonarlo y pasarlo por alto, y sí podemos perdonarlo, pero encubrir a la persona ante la justicia, ante la ley del César, eso no lo aprueba la Biblia. Y ningún hermano a nivel mundial es superior a los principios que Jehová estableció en la Biblia, pero solo lo vamos a saber si estamos estudiando la Biblia y entendemos los principios. Por eso dije, fallan las personas, pero no los principios. Bueno, dicho eso, hermanos, aquí se pone un ejemplo de un bosque, que hay árboles de diferentes clases, pero de verdad, incluso estando adentro, vamos a darnos cuenta que no todo es un color de rosa, un camino de rosas.
vamos a encontrar cosas que no nos van a parecer bien, imperfecciones de otros o hermanos que no se comportan a la altura de los principios. No permitamos que estas cosas nos hagan dejar a Jehová, porque ¿a quién más iremos? ¿Hay algo mejor allá afuera? Claro que no. Y esto siempre fue así. Desde tiempos bíblicos, el que fuera la adoración verdadera no significaba que no iban a haber personas adentro que iban a poner las cosas difíciles. Y aquí vemos un ejemplo. ¿Qué puede hacer? ¿Qué está haciendo el hermano? Está pidiendo disculpas. Entonces, a veces cometemos acciones sin darnos cuenta, acciones que pueden lastimar, ofender o hacer sentir mal a otros, pero no fue intencional. Eso es una imperfección. Y claro, que procede ahí, reconocemos nuestro error, lo enmendamos, pedimos disculpas y no lo volvemos a hacer. Pero no solo el hermano puede pedir disculpas, ¿qué hay si el otro hermano, tal vez es un anciano, cometió un error? También los ancianos pueden pedir disculpas. Los hermanos deben conocerlos no como capataces, no como caporales, no como si estuvieran arriando ganado, deben conocerlos como pastores amorosos. Y es verdad, a veces los ancianos deben fungir como jueces, pero incluso en esas circunstancias, Jehová espera que ellos sean como pastores amorosos al atender a sus ovejitas. Algunas veces se han visto casos de ancianos que el privilegio se les sube tan alto de la cabeza que se endiosan, se ponen ellos en un pedestal sobre los hermanos y no tienen ni la humildad de pedir disculpas por las cosas que hacen. Y aquí viene la diferencia. Imperfección es algo que uno puede hacer que no fue a propósito, pero maldad, pecado a propósito, no es imperfección. Es como los fariseos. Ellos no podían excusarse diciendo, bueno, es que coludimos contra Jesucristo porque somos imperfectos y por eso ordenamos que lo arrestaran, que lo golpearan, que lo entregaran a Poncio Pilato y que lo clavaran. Como éramos imperfectos, por eso lo pedimos. No, hermanos. Ahí entra el discernimiento. Discernir cuando alguien actuó por maldad, como Caín mató a su hermano, no por imperfección, sino por maldad. Cuando alguien actúa por imperfección. Eso es importante aprender a discernir las intenciones de las acciones de las personas. Y bueno, no está de más decir, vamos a encontrar de todo adentro. Entender esto nos va a ayudar a estar mejor parados, en una mejor posición, para que no nos tome por sorpresa. Pero lo más importante, nunca dejar a Jehová, no perder la fe en Jehová y no poner nuestra fe en hombres, poner nuestra fe en Jehová. ¿Qué puede hacer cada uno de nosotros para fortalecer la unidad de la congregación? Esforzarnos por ser pacíficos. Dice aquí, si evitamos cosas que alteren la paz de la congregación, eh, evitamos hablar a las espaldas de nuestros hermanos, evitamos los chismes, evitamos la difamación, evitamos hacer de menos a los demás, ayudamos a los demás con palabras y acciones en vez de ser indiferentes. Cuando vemos a alguien en una necesidad, no esperamos que ese alguien se acerque a pedirnos, nosotros tomamos la iniciativa en ayudar con lo que sea que tengamos. Y de esa manera estamos hermoseando el paraíso espiritual en nuestra congregación. Ahora, que alguien esté adentro de la congregación y diga, tengo los medios de este mundo para ayudar, pero no quiero hacerlo, tengo las palabras y el conocimiento para animar al hermano que está deprimido, pero no me interesa hacerlo, eso es indicativo de un serio problema espiritual. ¿Cuál es entonces la función o el propósito de este individuo adentro de la congregación? Si no es hacer lo correcto, si no es ayudar, ¿cuál es entonces su propósito? Bueno, nos cuidamos de las personas así, sin duda alguna. 18. ¿En qué debemos meditar con frecuencia y por qué? Bueno, es importante que meditemos en lo que aprendemos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos poniendo en práctica lo que hemos aprendido y estudiado? A Jehová no le impresiona cuántas veces hemos leído la Biblia entera de pasta a pasta, a cuántas escuelas, si fuimos a Betel, si fuimos a Galaad, si fuimos a evangelizadores,
la escuela de precursores. A Jehová no le impresiona eso, a él le impresiona y le llama su atención que tanto ayudamos a los hermanos de la congregación, a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, a los desfavorecidos. ¿Cómo tratamos a los que están abajo de nosotros? Hay hermanos, tristemente, cuando tienen al viajante frente a ellos, actúan como que si tuvieran a Jesucristo frente a ellos. Y el viajante muchas veces les recuerda que Él es un ser humano igual que ellos. Pero el ego, entran muchas veces el ego. Y es increíble, a veces los hermanos, lo único que falta es que se pongan como una alfombra sobre los que tienen autoridad sobre ellos, en la jerarquía que existe. Pero ¿cómo tratamos a los que están abajo de nosotros, a las viudas, a los huérfanos, a los hermanos que no tienen privilegios, a los desfavorecidos, a aquellos que, como dijo Jesús, no tienen con qué pagarnos? ¿Cómo tratamos a ellos? ¿Los saludamos, los ignoramos, los hacemos de menos, los invitamos también? Bueno, en eso podemos meditar. Y hermanos, esto no hace falta que llamemos a hermanos y que nos digan, miren, ¿verdad que yo sí ayudé? ¿Verdad que yo hice esto? No, Jehová y Jesús y los ángeles están al tanto de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho. Pensar en esto nos va a ayudar a pasar a un siguiente nivel, a valorar y aprovechar las bendiciones que Jehová nos da. Vamos al 19, decididos a aguantar. Según Isaías 30:18, ¿de qué podemos estar seguros? Bueno, como dice el texto, Jehová se levantará para actuar a favor nuestro cuando vengan sus juicios sobre este sistema. Él es un Dios de justicia, no permitirá que este sistema exista un solo día más de lo que Él ha establecido. Y eso es importante. Y al final Jehová dará a todos y a cada uno. Él no nos roba, Él no se queda con nada. No lo olvide, Dios no se queda con nada. Él le va a dar a todos y hasta con ganancia lo que les corresponde. Podemos confiar plenamente en eso. Por lo tanto, valoremos el honor de orar, de estudiar y de practicar lo que aprendemos. Si hacemos esto, vamos a lograr servirle a Él con aguante y alegría. Hermanos, hemos llegado al final de este estudio, hemos visto los 3 puntos, cómo Dios nos escucha, nos guía y nos bendice, cómo esto tuvo un cumplimiento en tiempos bíblicos y también en tiempos modernos. Gracias por estudiar con nosotros, les enviamos un gran abrazo, bendiciones de Jehová y hasta la próxima.